Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre bioprocesos y aplicaciones. Estamos por iniciar. En 5 minutos les pido que seamos pacientes y en 5 minutos iniciamos. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Les agradecemos su asistencia y nuevamente les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, que en esta ocasión es sobre bioprocesos y aplicaciones. Les pedimos de su comprensión mientras están ingresando los demás asistentes. Un par de minutos y damos inicio. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. El día de hoy, vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, una unidad académica del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión corresponde al área de bioprocesos y aplicaciones, y bueno, contamos con un profesor que nos va a hacer partícipe de sus experiencias. Pero antes de dar inicio a la conferencia de nuestro invitado, le voy a pedir a la doctora Diana Verónica Cortés que como directora de esta unidad académica pues nos dirija un mensaje en este día tan particularmente especial. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, doctora. En este día tan especial que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, agradezco que estén aquí en este evento conectados tanto hombres como mujeres y que sabemos que es un día de reflexión para valorar todo la lucha feminista por los derechos de la mujer y la igualdad. Y este día conmemoramos este avance que se ha dado, pero que aún nos falta todavía por continuar y seguir en la lucha para poder tratar de tener una mejor calidad de vida todas las mujeres. Y dentro de SIVA, pues este trabajo lo hacemos constantemente, tratando de que sea equitativo y haya igualdad entre hombres y mujeres en nuestro centro. Pasando ya a lo que nos reúne el día de hoy, pues damos inicio al cuarto ciclo de conferencias de nuestro centro de investigación para poder hablar un poco sobre el área de los bioprocesos, que también es una línea importante que tenemos en SIVA y que varios profesores de los que escucharán esta semana pues van a exponer un poco de lo que trabajan en la línea de bioprocesos. Me da mucho gusto volver a tener una cantidad importante de participantes en este ciclo de conferencias. Queremos hacer llegar a muchas partes, no solamente de México, sino del mundo, el trabajo que se realiza en SIVA y que, este sea una manera, a través de la diferencia que ahora estamos trabajando por las condiciones del COVID, nos ha permitido que a través de estas herramientas pues podamos alcanzar y poder difundir hasta otros lados, decía, de las fronteras para dar a conocer lo que trabajamos en SIVA. Y que sea de mucho interés, que sea muy enriquecedor este nuevo ciclo de conferencias. Y comentarles finalmente que nuestros programas de posgrado, pues los profesores que van a estar participando en este ciclo, también tienen una participación importante en la formación de alumnos a nivel posgrado y que sean de interés para los jóvenes que están pensando en realizar un posgrado en el área de biotecnología, pues estas son algunas de las opciones que tenemos para ustedes en proyectos de investigación en SIVA. Pues no me queda más que dar la bienvenida y dar por inaugurado este nuevo ciclo de conferencias y pues que sea de mucho provecho para todos. Les agradezco mucho su presencia y pues daremos ya la palabra a la doctora Carmen para la presentación del doctor Miguel Ángel Plasencia. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a dar inicio, como ya lo comentaron, el día de hoy con el ciclo de bioprocesos y aplicaciones. El día de hoy tenemos la participación del doctor Miguel Ángel Plasencia Espinosa. Él es doctor en ciencias con especialidad en biotecnología que obtuvo en el Departamento de Biotecnología y Bioingeniería en el CINVESTAP. Él es profesor del instituto desde el 2002 y se ha desempeñado como profesor titular e investigador en las áreas de microbiología industrial y se ha centrado su trabajo de investigación principalmente con proyectos vinculados con el sector agroindustrial del país. Ha realizado investigación básica y aplicada y también él actualmente es el subdirector de innovación tecnológica de este centro. No me resta más que agradecerle, doctor, el que nos permita conocer de su experiencia y sobre todo a los asistentes, pues para que podamos incentivar un poquito su vocación y que les sirva para que ellos tengan un panorama. Y si es que su interés es cursar estudios de posgrado, quizá seamos o representemos una de las opciones que ellos tienen.
Bueno, pues adelante, doctor Miguel Ángel, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco su participación y bueno, puede iniciar. Gracias, doctora. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, es que nada, agradezco esta iniciativa que ha tenido usted junto con la dirección del centro de promover los trabajos que hacemos en el centro. Muchas gracias. Agradezco pues también a absolutamente todos los participantes que se han dado su tiempo para poder escuchar esta presentación que yo les traigo. El título de la ponencia es Biocatálisis en la agroindustria, en la industria agroalimentaria, y la intención es platicarles un poco los trabajos que hemos realizado en el laboratorio relacionados obviamente con este tema que es la biocatálisis. Quisiera definir en principio qué es la biocatálisis. La biocatálisis es básicamente acelerar reacciones químicas mediante el uso de enzimas. Ahora ustedes deberán conocer un montón de ejemplos. Salió un letrero, perdón. No sé qué debo poner. Ya. Las enzimas en la industria, no solamente en la industria agroalimentaria, sino pues existe una gran cantidad de aplicaciones de estas moléculas biológicas. Ahí pongo algunos ejemplos con la producción de papel, de bebidas, de alimentos, de detergentes biodegradables, de la industria textil, la industria confitera, etcétera. Yo les voy a comentar dos ejemplos. Antes voy a hablar un poquito de la madurez de la tecnología. Estas son todas las etapas que ustedes están viendo desde el 1 hasta el 9 que debe cumplir un producto o un proceso para poder venderse, para considerar ser un producto como tal con un valor. Obviamente comenzamos con investigación básica, si es factible o no llevar a cabo ese producto o ese proceso. Después tiene que desarrollarse tecnología, obviamente, para poder demostrar que el producto o el proceso sirve y tiene un valor. Después vienen algunas etapas que tienen que ver con el desarrollo, el escalamiento del proceso, y finalmente pues etapas que tienen que ver con la comercialización del producto. Lo que yo les voy a hablar es un ejemplo de trabajos que hemos realizado en un proceso que ya tiene las etapas del 1 al 9 y solamente incidimos en mejoras que tienen que ver con una parte muy específica del proceso. Y en el segundo ejemplo les platicaré un desarrollo que hicimos desde la etapa 1 y pues les voy a contar hasta dónde estamos porque no hemos llegado a la etapa 9, ¿no? Pero desarrollamos investigación que puede insertarse bien en un proceso que ya está bien desarrollado, o podemos trabajar en el desarrollo del proceso completo. El primer ejemplo del que les hablaré tiene que ver con la industria quesera. Aquí les muestro un diagrama general del proceso de elaboración del queso, que tiene que ver con, primero, la pasteurización de la leche, que es la materia prima de la cual se parte para su elaboración, y viene una parte importante que es el cuajado. El cuajado pues, tiene que ver con la precipitación de las proteínas, principalmente la caseína que está presente en la leche. Desde 1990 se cuentan ya con sistemas de producción de las enzimas encargadas de este cuajado, que ha permitido la fabricación industrial del queso. Antes no existía, generalmente se ocupaban estómagos, el estómago de rumiantes para poder llevar a cabo este proceso de cuajado. Básicamente el cuajado consiste en agregar una enzima, que es una peptidasa que se llama renina o quimosina, la cual es una proteasa, y básicamente lo que hace es llevar a cabo una ruptura en el enlace de la caseína, específicamente entre el corte entre el aminoácido 105 y 106, y de esta manera la caseína deja de ser soluble y se precipita. Posteriormente de esta etapa de cuajado, bueno, pues se lleva a cabo la última etapa, que es el desuerado, también llamada sinéresis, y la sinéresis tiene que ver con la separación de la fase líquida con el precipitado. Ahora, este suero resultante de la producción del queso es
contiene generalmente proteínas globulares del suelo que se pierden, es decir, no se precipitan junto con la caseína. Sin embargo, es una fracción proteínica con un alto valor nutritivo. Tiene, entre otras enzimas, entre otras proteínas, lactalbúmina, lactoglobulinas, lactoferrina, lactoperoxidasa, inmunoglobulina, lisozima. Es decir, existen una gran cantidad de proteínas que se van en este suero que no se pueden precipitar junto con la caseína. Entonces, lo que se pretendía en este proyecto es básicamente incorporar esa proteína sérica al queso, con varios objetivos. El primero es mejorar rendimientos, ¿no? Si yo soy capaz de precipitar más proteínas, pues obtengo más queso. En segundo, obtengo un suero con menor cantidad de proteínas, ¿verdad? ¿Y por qué es importante llevar a cabo esta recuperación? En empresas pequeñas, incluso en empresas de traspatio, de los quesos que comúnmente consumimos en mercados, este suero pues, es desechado al drenaje. No existe una regulación que dirija este tipo de residuos para su aprovechamiento o para su disposición. En empresas de mayor tamaño que han industrializado la producción del queso, sí tienen regulaciones y es muy importante para ellos desechar apropiadamente este residuo. Entonces, consultando en literatura había varias soluciones a este problema. No es un problema que haya brincado de repente, es un problema que ya se tiene resuelto y ya se tenían en literatura múltiples soluciones. Una de ellas es la interacción con polisacáridos, es decir, agregar a la leche cierto tipo de productos que permiten formar una red y precipitar mayor cantidad de proteínas. Otro es el entrecruzamiento, que es el uso de una enzima que se llama transglutaminasa. La transglutaminasa lleva a cabo una unión covalente entre un residuo de glutamina y un residuo de lisina. Es decir, que si hay una proteína en la cual esté expuesto una glutamina y otra proteína que tenga expuesto un residuo de lisina, esta enzima puede llevar a cabo su unión y puede llevar a formar agregados proteicos y de esa manera precipitar todas estas proteínas, ¿no? que no se precipitan, digamos, con el uso de la renina. Y el tercero, pues, es modificar ciertos parámetros físico-químicos, principalmente el pH con ayuda de ciertos ácidos orgánicos. Entonces, la problemática que nos presentaron fue la siguiente. Existe una transglutaminasa disponible, proviene de Japón, tiene algunas deficiencias porque no es muy efectiva. Existe otra transglutaminasa que proviene de España, de una empresa que se llama BFD, que es muy buena en realidad. Sin embargo, no es costeable para la industria ocupar, o al menos en esos tiempos, ocupar este tipo de enzimas. Es decir, sale caro y no tiene ningún sentido económico utilizar esta, ¿no? Entonces, el problema fue utilizar la enzima disponible que proviene de Japón para diseñar protocolos de su uso y modificar los parámetros físico-químicos que se llevan a cabo durante la precipitación de la caseína que permitan incrementar los rendimientos, es decir, producir más queso. Incorporar estas proteínas séricas que ya les hablé al queso. ¿Cuál fue nuestra solución? Bueno, ocupar transglutaminasa en dos diferentes etapas del proceso, antes y después de agregar la renina, es decir, el proceso del cuajado, y también agregar una concentración mínima de ácidos orgánicos que permita incrementar estos rendimientos. Obviamente, como variables de respuesta, ocupamos, entre muchas otras, bueno, la textura que tiene el queso resultante, la cantidad de suero, el peso húmedo, el peso seco del queso, y algunas otras cuestiones de las que voy a hablar un poquito más adelante. Estos son los resultados que obtuvimos después de tratamientos con algunos ácidos orgánicos. Aquí lo muestro como ácido único, ácido 1, ácido 2 y ácido 3. Esta gráfica que les estoy señalando son las proteínas de la leche. Estos análisis fueron realizados por dispersión dinámica de luz y nos muestra
el tamaño en nanómetros de las proteínas que están presentes en la leche. Y como podemos ver, bueno, pues todas se encuentran alrededor de 100, 200 nanómetros. Después del tratamiento con algunos ácidos, son los mejores ácidos y las mejores concentraciones, bueno, podemos apreciar, por ejemplo, en la gráfica que dice ácido 1, cómo estos picos se pasan de estar a 100 a estar cerca de 1000, ¿no? Eso quiere decir que estamos incrementando el tamaño de las partículas y, por supuesto, es más fácil poderlas precipitar. Igualmente con el ácido 2, igualmente con el ácido 3. Entonces, sí fue posible realizar un tratamiento con ácidos que nos permitiera generar proteínas agregadas de mayor tamaño para facilitar su posterior precipitación y que éstas se fueran en el queso y no se fueran en el suero. Aquí les muestro un resumen de los mejores tratamientos. El que dice testigo, pues básicamente es utilizando leche. Y bueno, pues tenemos un rendimiento del 100%, básicamente, ¿no? Y quiero llamar su atención hacia este 112 que está aquí, que es utilizando precipitación ácida y utilizando transglutaminasa. Y pues logramos ahí un incremento interesante del 12% con respecto al peso húmedo. Este es con respecto al peso húmedo del queso, porque finalmente el queso se vende con peso húmedo, no se vende seco, pues. Y además, bueno, nos pidieron incorporar algún otro tipo de productos con el objetivo de incrementar rendimientos y de incrementar el valor nutrimental del queso, que fue suero concentrado y alguna proteína de soya. Y entonces, bueno, no obstante, los mejores resultados los obtuvimos utilizando leche, utilizando nuestro proceso de precipitación ácida y transglutaminasa. Aquí, para la empresa que pagó este desarrollo, era muy importante conocer las características del suero. Es decir, ya demostramos que utilizando tecnología enzimática y modificando los parámetros físico-químicos del proceso, podemos incrementar en 12% la producción de queso. Para ellos era muy importante saber qué pasa con el suero, porque el suero lo tienen que tratar, lo tienen que concentrar y tienen que desecharlo de una forma apropiada. Entonces, aquí estamos mostrando la caracterización de electroforética de la proteína que está en el suero, que es el carril 6, como ustedes pueden ver. Son proteínas de entre 20 y 10 kilodaltones, y en cambio las proteínas que están en el suero, que están presentes en los tratamientos con enzima, con precipitación ácida, donde se adicionó proteínas de suero concentrado y donde se utilizó proteínas de origen vegetal, bueno, pues vemos un patrón distinto. Entonces esto para ellos era muy importante porque es qué le vamos a hacer a ese suero, cómo podemos concentrarlo. Lo cual desde la perspectiva de ellos era mucho más fácil concentrar proteínas de mayor tamaño, como las vemos acá, a proteínas de tamaño menor, como son las que están presentes en el suero. Entonces estos resultados también fueron positivos. Aquí hicimos un análisis por microscopía de fuerza atómica, donde estas manchas blancas que vemos aquí, pues son las partículas de agregados proteicos que vemos en el suero. Este es el suero directamente. Aquí vemos pues cómo están agregadas las proteínas, ¿no? Este es el suero tratado con transglutaminasa y vemos, bueno, pues algunos gránulos un poquito más grandes a diferencia del anterior. Este es el suero la leche que se trató con precipitado ácido, y vemos aquí incluso la formación de algunas redes, completamente distinto el tratamiento únicamente con ácido o el tratamiento únicamente con enzima, y completamente distinto también al tratamiento a la leche sin ningún tratamiento. Aquí está el resultado, el resumen, digamos, de esos análisis por microscopía de fuerza atómica,
como la proteína sérica tiene un tamaño en promedio de las partículas que va de 70 a 150, y bueno, con los otros dos tratamientos, pues incrementamos el tamaño promedio de esas proteínas, de esos agregados proteicos. Hicimos también un análisis de termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido, porque el proceso que ellos ocupan actualmente para concentrar las proteínas de este suero es muy caro, de acuerdo a lo que reportan ellos. Utilizan básicamente vacío para eliminar y dejar las proteínas concentradas. Sin embargo, lo que querían hacer, bueno, utilizar un proceso distinto que no fuera tan costoso para ellos. Aquí podemos ver los resultados de termogravimetría, es la línea roja continua, y los resultados de calorimetría diferencial de barrido, que es la línea, ¿cómo se dice? La línea punteada. No, la línea punteada en realidad es la temperatura, la línea no continua. Podemos observar varias reacciones endotérmicas y exotérmicas. Por ejemplo, aquí hay una a 80 grados centígrados, aquí hay otra a 150 grados centígrados, que están seguramente asociadas a la pérdida de peso por humedad, por sublimación de la muestra o por transiciones sólido-sólido. Al final, la masa residual terminó en un 82%. Esta disminución importante que se ve acá está relacionada a esta reacción exotérmica que se ve acá. Y está relacionada obviamente a la pérdida de masa, es decir, se está degradando la muestra. Y bueno, este comportamiento es típico obviamente de una muestra compleja, es decir, no es un solo grupo de proteínas, sino son varias. Ahora, ¿cómo cambió esta gráfica con respecto al uso de enzima cuando se trató con transglutaminasa? Bueno, pues sí es importante. Lo que es importante notar es que a la mayor temperatura se observa también esta reacción exotérmica. Sin embargo, no coincide con el otro caso, con la degradación de la muestra, y esta muestra pues terminó con arriba del 90% de la masa. Entonces sí hay cambios importantes, y esto nos indica básicamente si puedes incrementar temperatura en este suero sin una descomposición importante de tu proteína, ¿no? Nuestra conclusión en ese trabajo, bueno, se demostró que el uso de esta enzima transglutaminasa, adicionada al mismo tiempo que la renina, ayuda a mejorar textura de los quesos, humedad, la cantidad de proteína retenida en los quesos, y obviamente el suero contiene menos cantidad de proteína, es decir, sí se logró el objetivo. También se incorporó un proceso ácido, y pues que ayudó, o al menos no alteró esta adición de queso, las características físicas y sensoriales del queso. Perdón, ya me pasé. Entonces, con estos resultados, simplemente hicimos una adecuación en el proceso de producción del queso, que es una tecnología perfectamente establecida, además milenaria, de hace mucho tiempo, ¿no? Recientemente, décadas atrás, se industrializó la producción del queso, se tienen procesos perfectamente bien estandarizados, pero que siempre son susceptibles de mejora. Incluso pequeños experimentos demostrados, es decir, con resultados concluyentes, pueden ayudar a una mayor producción, en este caso de producto, o a generar menores cantidades de residuos. Entonces eso para nosotros fue importante, y con esto doy paso al segundo problema, en el cual pues ahí tuvimos la necesidad de desarrollar pues todo el protocolo, desde investigación inicial hasta donde ahorita vamos. La problemática fue la siguiente: se quería producir un jarabe hidrolizado de sacarosa, también llamado jarabe invertido. ¿Por qué se le llama invertido? Porque la sacarosa en solución desvía la luz polarizada hacia la derecha. En cambio, si yo hidrolizo esa sacarosa, que la sacarosa es un disacárido compuesto por glucosa y fructosa, y genero un jarabe ahora compuesto por glucosa y fructosa, ahora desvía el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, es decir, se invierte esta desviación de la luz polarizada. Por eso se le llama jarabe invertido, pero pues es simplemente un jarabe hidrolizado de sacarosa o un jarabe compuesto por glucosa y fructosa.
Entonces se quería producir jarabes hidrolizados de sacarosa. ¿Por qué? Porque era la industria refresquera, la industria de jugos, consume jarabes de maíz de alta fructosa y sustituye gradualmente el uso de la sacarosa por este tipo de jarabes. Entonces quería producir un jarabe muy similar a los jarabes de maíz de alta fructosa, que son líquidos, que no se cristalizan, que son fáciles de transportar. Y entonces los jarabes hidrolizados de sacarosa o jarabes invertidos tienen esas mismas propiedades. Son jarabes líquidos, son más dulces que la sacarosa. El jarabe invertido es más dulce que la sacarosa y pueden ser transportados también más fácil de transportar que la sacarosa, y poseen las mismas características muy similares a los jarabes del maíz de alta fructosa. Había dos vías a través de las cuales se pueden generar estos jarabes hidrolizados de sacarosa. Una es por vía ácida, es ocupar un ácido para que rompa el enlace de la sacarosa y produzca glucosa y fructosa. Y la otra, pues, es utilizando tecnología enzimática. Con respecto a la hidrólisis ácida, generamos diferentes protocolos, sin embargo, tienen algunas características que los hacen poco amigables. Una de ellas son las altas temperaturas a las que se tiene que llevar el jarabe, lo cual es costoso en términos de energía. Obviamente, una vez que se neutraliza, se forman colores indeseados en el jarabe y se forma una sal por el efecto de neutralizar el ácido. Entonces, con respecto a la tecnología enzimática, bueno, nos dimos a la tarea de buscar enzimas comerciales y había muy poquitas. Y las enzimas que habían eran muy costosas para un proceso, no se podían recuperar, y algo más importante es que tenían una calidad muy variable. Si comprabas enzima este mes y luego el siguiente, no presentaban las mismas características. Entonces, aquí la enzima comercial no nos sirve para poder llevar a cabo procesos de hidrólisis enzimática de jarabes de sacarosa. Entonces, nos dimos a la tarea pues de buscar para qué se usa la invertasa, además de para generar jarabes industriales. Y bueno, nos llevamos una sorpresa al saber que la invertasa se utiliza en muchísimas aplicaciones dentro de la industria. Se utiliza como un aditivo para la formulación de rellenos de chocolate, ¿no? Cuando uno compra un chocolate de estos que tienen relleno y lo muerde uno, espera uno que esté suave. Generalmente, si utilizan sacarosa para la formulación de ese relleno, se pueden formar cristales de sacarosa, lo cual pues no es agradable al consumidor morder un chocolate y encontrar terroncitos de azúcar. La invertasa ayuda a hidrolizar esa sacarosa y a que no se formen esos cristales. También es utilizada para la formulación de jarabes, jaleas, mermeladas, básicamente todos los productos que utilicen sacarosa como materia prima, para rellenos de panificación y para la industria del alcohol, que fermenta principalmente mieles finales. Entonces, pues sí era interesante, era un reto poder buscar una invertasa, ¿verdad? Esta enzima que hidroliza sacarosa, para poder usarla para formular jarabes industriales, pero que además pueda utilizarse en las otras industrias que consumen invertasa como materia para la elaboración de sus productos. Entonces nos dimos a la tarea de aislar, seleccionar levaduras productoras de invertasa, y realizamos un screening de un poquito más de 300 aislamientos. La primera etapa fue el aislamiento de las levaduras, después hacer un análisis de cuáles de ellas producían la mayor cantidad de enzima, y bueno, una de ellas, denominada MP3A, porque fue aislada a partir de una miel comercial, una miel preparada, teníamos varias, y fue identificada en un principio como Candida lactis condensi. Entonces, esta levadura produce una enzima que resultó ser sumamente útil y sumamente atractiva, porque funcionaba en todos los métodos de prueba. Y bueno, la producción y generación de sistemas de inmovilización celular y aplicación en ciertos productos fue sujeto de una patente. Es una patente ya otorgada que da crédito al Instituto Politécnico Nacional y a la empresa que pagó el desarrollo. Este es el número de la patente. Entonces, este fue nuestro método para poder generar los jarabes invertidos. ¿Qué es lo que hicimos? Utilizamos cartuchos de inmovilización donde aquí dentro quedaba atrapada la levadura junto con la enzima.
y después hicimos pasar a través de estos cartuchos jarabes de sacarosa y observábamos que el producto que salía de esos cartuchos pues era un jarabe hidrolizado. Después de 3 días obtuvimos pues un 97% de hidrólisis de la sacarosa presente, es decir, generamos un proceso de hidrólisis continua de sacarosa utilizando este sistema que ustedes ven acá. También utilizamos esta enzima en una presentación parcialmente purificada para aplicarla en destilerías. Utilizamos nivel de 100,000 litros, es decir, utilizamos tanques para la elaboración de producto, para la elaboración de alcohol. Y bueno, aquí podemos ver el control. Este es el mosto final, es decir, una vez que se terminó la fermentación y la producción de alcohol, el control tenía cierta concentración de azúcares, obviamente siempre hay azúcares que no se consumen, y tenía aproximadamente 10% de producción de alcohol. Y demostramos que con el uso de esta invertasa, pues se incrementa esa producción de alcohol, lo cual es muy interesante, bueno, porque utilizar una invertasa te genera un porcentaje más de alcohol. Entonces, pues ahí demostramos que el uso de esta invertasa pues era muy interesante también para, no nada más para su uso en la producción de jarabes invertidos, sino también para su aplicación en fermentaciones alcohólicas donde se utilizan mieles finales de ingenio como sustrato. Y estos son ensayos que hicimos para confitería. Esto lo hicimos en una chocolatera y comparamos una invertasa parcialmente purificada en fondant. El fondant es esta base azucarada que se utiliza para formular los rellenos de los chocolates que ustedes conocen, ¿no? Aquí, y de hecho, incluso pues aquí está el nombre del tequila, ¿no? Que se utiliza, del Kahlúa. Y utilizamos y comparamos con una enzima importada, es una enzima danesa, es una enzima que obviamente el costo para su uso en los procesos de confitería pues es muy elevado. Y la utilizamos 4 veces concentrada y bueno, pues tuvimos exactamente los mismos rendimientos. Utilizando 10%, 20% o 30% de alcohol funciona la enzima que nosotros generamos, ¿no? Entonces, eso nos dice, la enzima funciona para su aplicación, la aplicación para la formulación de jarabes invertidos, funciona para aplicarla en fermentaciones e incrementar rendimientos alcohólicos y funciona en los rellenos de chocolate. Entonces, una vez con esto, llevamos la producción a 1,500 litros y pues los números no dieron. Es decir, ahí se quedó el desarrollo. ¿A qué se debe que los números no, a pesar de que la enzima es muy buena y muy útil y ha demostrado en estos experimentos que les acabo de mostrar que funciona eficientemente, el costo de su producción es mucho mayor al costo que yo puedo vender una enzima? Entonces, pues aquí nos planteamos ahora qué es lo que podemos hacer. Es decir, la enzima es muy buena, pero el costo de producción de la enzima es mucho mayor al costo de venta que puede tener la enzima. Y entonces, para solucionar este problema, bueno, pues acudimos al Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, específicamente al Laboratorio 51 de Ingeniería de Proteínas con la doctora Maru Hidalgo, y pues nos dimos a la tarea de utilizar herramientas de biología molecular para poder solucionar este problema. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, ¿qué pasa si esa información que codifica para esa enzima que demostró ser muy efectiva en todos estos procesos que les mencioné, esa información la puedo retirar de ese organismo y insertar en un organismo que sea mucho más fácil de manejar, ¿verdad? Que tenga requerimientos nutrimentales mucho más fáciles de manejar y mucho más baratos que la levadura original. Era una levadura osmotolerante la original. Y osmotolerante significa que no puede crecer si no le ponemos mucho azúcar al medio de cultivo. Entonces, Pichia pastoris es una levadura, es generalmente reconocida como segura, es decir, puede utilizarse para la producción de alimentos, produce enzimas en grandes cantidades y hay todo un set de herramientas moleculares que nos permiten utilizar Pichia pastoris como una fábrica para generar
una gran cantidad de productos, entre ellas, pues enzimas. Entonces, este es lo que estoy presentando, pues es la secuencia que se obtuvo del gen que codifica para esta invertasa, incluido algunas regiones de los extremos 5' y 3'. Aquí está el codón de inicio, aquí está el codón de terminación. Es un marco de lectura abierto de 1545 nucleótidos y una proteína de 514 aminoácidos. Entonces, con esta información, pues procedimos a llevar a cabo el proyecto. Utilizamos un vector, es un vector constitutivo, PEGAPZ-alfa-C, y generamos una construcción. Aquí está el nombre de la construcción, INF-MP3A, PEGAPZ-alfa-C. Y bueno, con esta construcción procedimos a transformar células de Pichia pastoris con el objeto de generar cepas de Pichia pastori transformantes que fueran capaces de expresar la proteína que nosotros queríamos. Y aquí están los resultados, aquí están las propiedades bioquímicas de las invertasas. Aquí lo comparo con la invertasa de Saccharomyces cerevisiae, que es la enzima que actualmente existe en el mercado. Y esta INF3AN es la invertasa que genera la levadura que nosotros aislamos, es decir, la invertasa nativa, y esta R es la invertasa recombinante que produce Pichia pastoris, o una de las clonas de Pichia pastoris que nosotros generamos. Esta INF3AD, ahorita les voy a platicar qué es, porque fue muy interesante los procesos de caracterización de la invertasa nativa, descubrir un hecho que pues no habíamos considerado. Entonces, el pH óptimo de la invertasa Saccharomyces cerevisiae es pH 5, la invertasa que produce Candida lactis condensi es 5, y la invertasa que produce Pichia pastoris, la invertasa recombinante que produce Pichia pastoris es de pH 6. Sí hay algunas diferencias, pero pues no tan importantes. Esta también funciona a pH 5, etc. Con respecto a la estabilidad de pH, bueno, pues está la invertasa de Saccharomyces es muy poco estable, de acuerdo a lo reportado en literatura. Sin embargo, pues la enzima nativa pues es muy estable, es decir, no pierde no pierde actividad después de estar incubada 4 horas en un buffer de pH 4 a 5.5. Y esta invertasa recombinante pues incluso es un poquito más alcalina, como ustedes pueden ver. La temperatura óptima fue de 50 grados centígrados para Saccharomyces, 65 para la enzima que produce Candida lactis condensi, la cual es muy interesante, es una enzima que funciona mucho mejor a altas temperaturas. Con respecto a la termostabilidad, aquí sí hay diferencias muy importantes. La vida media, 50 grados centígrados, fue de cerca de 7 días, mientras que no hay muchos datos con respecto a la invertasa de Saccharomyces cerevisiae. Pero es un dato muy relevante porque cuando se lleva a cabo la formulación de los jarabes industriales, generalmente se tiene que subir la temperatura, y estamos hablando de jarabes con concentraciones muy altas de sólidos, de arriba de 40, 50 hasta 60, incluso hasta 70% de sólidos. Entonces es muy difícil manejar un jarabe con esa cantidad de viscosidad. Entonces tienen que calentarse mucho. Entonces esta enzima pues, nos permite pues, que se pueda calentar sin ningún problema para poder manejarlo, pero que no se desnaturalice la enzima en el proceso. Aquí hay una cosa muy importante que es la inhibición por sustrato. Está reportado que la enzima de Saccharomyces cerevisiae se inhibe a 146 milimolar. Y esto da, en todos los ejemplos que les mencioné de aplicación de la invertasa, habían mencionado que sí habían utilizado invertasa proveniente de Saccharomyces, pero pues que no había dado algunos resultados. Es decir, la invertasa Saccharomyces no incrementa rendimientos de alcohol, ni puede ser utilizada o tiene que ser utilizada con mucha concentración en los jarabes utilizados para la formulación de los rellenos de chocolate, y pues obviamente no funcionó cuando quisimos producir jarabes industriales ocupando la enzima de Saccharomyces, y se debe a este hecho, ¿no? Es una enzima que se inhibe a altas concentraciones de sustrato, se inhibe, ya no funciona. En cambio, la enzima nativa de Candida lactis condensi funciona a 400 milimolar. Para darles una idea, 400 milimolar es un jarabe de cerca del 60% de sacarosa, es decir, un jarabe muy espeso, muy parecido a una miel de abeja. Entonces funciona mucho mejor, a lo mejor
no por el hecho de ser más rápida, sino por el hecho de que no se inhibe tanto, no tiene tanta inhibición por sustrato. Y bueno, acá hay algunos otros parámetros que son importantes, como descubrir que con el uso de una concentración micromolar de manganeso incrementa al doble su actividad. Eso también es relevante en términos industriales. Cuando llevamos a cabo la caracterización de esta enzima, nos dimos cuenta que cerca del 75% del peso molecular de la enzima eran carbohidratos, es decir, que solo era un 25% de proteína y un 75% de carbohidratos, lo cual nos llamó mucho la atención. Nos dimos cuenta que la gran mayoría de las invertasas producidas por levaduras pues tienen un alto grado de glicosilación. Aquí el que estaba reportado como más alto fue el de Cis-Saccharomyces pombe, que fue el 67%, y bueno, nosotros llevamos a cabo el reporte más alto a la fecha de una invertasa, del porcentaje de glicosilación más alto de una invertasa, que fue de cerca del 75%. Entonces, bueno, o sea, ¿para qué le sirven estos carbohidratos? Es decir, ¿tendrá alguna relevancia o no la presencia de estos carbohidratos? Y entonces vuelvo a la tabla anterior, donde esta Im3AD es una invertasa a la cual le eliminamos los carbohidratos, es decir, es, en términos comunes, como si la rasurara. Entonces, esta invertasa desglicosilada la comparamos con la invertasa totalmente glicosilada, con la invertasa recombinante y con la invertasa de Saccharomyces, y vemos cómo pierde, por ejemplo, en términos de estabilidad. Aquí son 168 horas, es decir, 7 días, y cuando le eliminamos los carbohidratos de la estructura, pues retiene solamente el 10%, ¿no? Con respecto a 168. Entonces sí es muy importante aparentemente esos carbohidratos presentes en la estructura de la proteína, en términos de la termoestabilidad. En términos de la inhibición por sustrato también es muy importante, porque si se dan cuenta, aquí son 400 y aquí son 200, entonces pierde la mitad de su capacidad para funcionar a altas concentraciones de sustrato. Y bueno, aquí hay algunos parámetros cinéticos que también se ven fuertemente impactados. Entonces, ahí descubrimos que los carbohidratos son muy importantes. ¿Y a qué le ayudan estos carbohidratos? ¿O para qué le sirven estos carbohidratos a esta enzima? Bueno, hicimos un análisis por dicroismo circular y estos son los resultados que obtuvimos. Esta línea continua es la invertasa nativa, y aquí se observa un pico mínimo a los 210 nanómetros, y cuando la eliminamos los carbohidratos, este pico se recorre hasta cerca de 225 más o menos, ¿no? Nanómetros. Entonces, utilizando un algoritmo y la información proveída por estas gráficas, determinamos que la invertasa nativa tiene un 47% de lámina beta, un 30% de espiral Salazar y un 23% de giros. Estamos hablando de la estructura secundaria de la enzima. Cuando nosotros tomamos esa enzima, le eliminamos los carbohidratos de su estructura, cambia, ¿verdad? Ahora tiene cerca del 25% de lámina beta, es decir, pierde la mitad de su estructura de lámina beta. Entonces estamos hablando de alteraciones importantes en términos de la estructura secundaria de la proteína. Entonces la conclusión es que esos carbohidratos son muy importantes. Son muy importantes porque le ayudan a la enzima a mantener su estructura. Y mantener su estructura, pues mantiene sus características. Entonces, si regresamos a esta gráfica, bueno, pues la enzima recombinante en realidad pues no tiene las mismas características que la enzima nativa. Por lejos, está muy, muy, muy lejos, ¿no? Esta enzima recombinante tiene cerca del 10% de su peso en carbohidratos. Y recuerden que esta, pues es prácticamente 3/4 partes de su peso son carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que planteamos hacer? Bueno, utilizar el mismo organismo, pero utilizando diferentes vectores, con el objeto de generar diferentes patrones de glicosilación, diferentes proteínas recombinantes que puedan tener características más parecidas a la enzima nativa.
Entonces ocupamos diferentes vectores, estos son los vectores que se han ocupado, estas son las construcciones que hemos generado. También utilizamos un sistema distinto que es Saccharomyces cerevisiae con este vector y tenemos ya una construcción y tenemos ya clonas positivas para la expresión de la invertasa. Entonces, ¿qué es lo que siguen? ¿Qué es lo que estamos en este momento? Bueno, tenemos que analizar todas esas clonas, tenemos un montón de clonas, de todos esos vectores, de todas esas construcciones que les mencioné. Bueno, pues tenemos una serie de clonas que todavía tenemos que analizar y esperando que alguna de las enzimas que produzcan estas clonas pues tenga características más parecidas a la enzima original. Ahora nos planteamos esta pregunta. Es muy interesante que este organismo hiperglicosil, en realidad esta Candida lactis condensi produce una invertasa que es efectiva, que es muy buena, que ha demostrado ser efectiva para diversos procesos de aplicación biotecnológica, pero es muy caro producirla en él. Entonces eso no sirve. Pues, pero es muy interesante cómo esta levadura que nosotros aislamos puede generar encima esta invertasa con un tan alto grado de glicosilación. Entonces es muy interesante, en realidad, las proteínas que están en Golgi, ¿verdad?, que sirven para glicosilar este tipo de enzimas. Entonces estamos buscando ahora estas glicosiltransferases, ¿verdad? Aquí está la clasificación de la enzima y este es el nombre de la enzima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy interesante para nosotros tener información de esas enzimas o de esas enzimas que están llevando a cabo la glicosilación de otras enzimas para poder generar un sistema que ahorita estamos trabajando en ver qué sistema es, seguramente es Saccharomyces cerevisiae, para generar una fábrica, para utilizar Saccharomyces cerevisiae como una fábrica para la producción de enzimas altamente glicosiladas. Y eso tiene implicaciones que no solamente tiene con la invertasa, porque existe una gran variedad de enzimas hidrolasas que son utilizadas en la industria, que es crítica la glicosilación para poder llevar a cabo su actividad a altas temperaturas o a diferentes pHs o a diferentes concentraciones, como en este caso de la aplicación que vimos, en sustratos con alta concentración de azúcares. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando en este momento. Todavía no llegamos a las etapas 8 y 9 del proceso, sin embargo, estamos trabajando aún con ese proceso. Como consideraciones finales, las enzimas de aplicación industrial representan el corazón de los procesos biotecnológicos. Esto se lo estoy diciendo yo porque trabajo con enzimas, pero seguramente mañana la doctora Lilia, o el miércoles la doctora Oxana, o el jueves el doctor Eric López les va a decir que el corazón de los procesos biotecnológicos o es la fermentación, o es la producción de alimentos, o es la transformación de productos, ¿verdad? Esto es desde mi punto de vista. Ahora, esto sí es un hecho. El mercado global para las enzimas industriales fue de $7.5 billones para el año pasado. Y se pronostica un crecimiento. Ha traído desde hace varios años un crecimiento sostenido. Obviamente en América Latina sí existen empresas que produzcan enzimas, sin embargo, la inmensa mayoría de estas empresas productoras de enzima son subsidiarias de transnacionales. En México existe una empresa que sí produce sus propias enzimas, pero son muy pocas, no es la gran variedad que se necesita. Finalmente, quiero agradecer a todas las instituciones que nos han ayudado para llevar a cabo todos estos proyectos. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados, como ya lo mencioné, el Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, obviamente a mi institución, el Instituto Politécnico Nacional, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también nos ayudó con algunos análisis, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que nos ayudó a llevar a cabo los procesos de producción piloto de esta enzima, a Enmex, que fueron los encargados de llevar a cabo el escalamiento, a Nutravia, que es una empresa fundada por varios de nuestros egresados de nuestros programas de posgrado, y a Medco, que es una empresa que se dedica a la producción de alimentos sanos, principalmente edulcorantes, pues que fueron los que financiaron este ejemplo que acabo de culminar.
Finalmente, agradezco a todos su atención. Yo estoy a sus órdenes. Soy el doctor Miguel Ángel Plasencia. Ahí están mis correos electrónicos, el correo institucional, el correo personal. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Ya hay algunas preguntas. Me voy a permitir hacer la lectura de la primera de ellas. Es sobre ¿cuál es su opinión respecto a la formulación de consorcios levaduriformes para la producción de enzimas invertasas? ¿Y si usted los trabaja? Perdón, es que pensé que había... Sí, la pregunta fue consorcios levaduriformes para la producción de invertasa. Sí. Sí, bueno, nunca lo he trabajado, obviamente, ¿no? Tenemos una colección enorme de levaduras, muchas de ellas fueron utilizadas para otros propósitos, pero como tenemos lo que queríamos en un principio fue la producción de jarabes industriales y finalmente ese objetivo, pues de cierta manera está cubierto porque pues con el desarrollo biotecnológico que hicimos de inmovilización, pues se pueden generar los procesos de producción de estos jarabes. Lo que nos dimos cuenta es que pues la industria demanda invertasas con ciertas características que no de ninguna manera el producto que existe actualmente en el mercado cubre. Es decir, son enzimas generalmente ácidas que tienen ciertas características. Por ejemplo, los jarabes de sacarosa en solución tienen un pH cerca de 7. Entonces, si ocupan la enzima comercial que es Saccharomyces, no funciona porque la enzima de Saccharomyces funciona a 4. Entonces, muchas veces tienen que acidificar estos productos para que la enzima pueda funcionar. Y como nos pudimos dar cuenta en todos estos procesos de análisis que hicimos, una sola enzima no nos puede dar el tan amplio rango de aplicación y de características que tiene el proceso para poder ocuparla la enzima en el mismo proceso. Por eso es que estábamos pensando en este momento, bueno, en generar una plataforma que nos permita producir una enzima ad hoc para esa característica. ¿Qué pH, qué concentración de sustrato? Muchas veces es necesario que esa enzima después de cierto tiempo deje de actuar, ¿verdad? Porque si continúa actuando a lo mejor es contraproducente. Entonces, esas características no me las puede dar en realidad invertasas provenientes de un consorcio, porque todas tendrían características distintas, ¿no? Más bien apuntamos a generar una enzima apropiada para un método en específico, que es normalmente lo que hacen pues todas las empresas dedicadas a la producción de enzimas, ¿no? O generar una enzima ad hoc para un proceso en específico. Muchas gracias. Preguntan sobre los jarabes invertidos que desarrolló en su investigación. ¿Tiene proyecciones a la industria farmacéutica? No, generalmente tenía proyecciones a la industria refresquera, que eran los que mayormente consumen jarabes de maíz de alta fructosa. De hecho, se estimaba por ahí, habían unas estimaciones que cerca del 70% del consumo de sacarosa se desplazó, es decir, la industria ya no consume sacarosa por consumir estos jarabes de maíz de alta fructosa, que dicho sea de paso fueron generados en Estados Unidos como competencia a la producción de sacarosa, ¿no? Ellos prácticamente no tienen producción de caña de azúcar, no tienen sacarosa, entonces generaron estos jarabes de maíz de alta fructosa y ahora estos jarabes de maíz de alta fructosa desplazan el uso de la sacarosa. Entonces, ese era el objetivo porque era el mercado mucho más grande, ¿no? Generar jarabes pero para aplicación industrial, ¿no? Para competir de cierta manera con los jarabes de maíz de alta fructosa, pero no con miras a otra aplicación, sino es la producción de refrescos, ¿no? Así es. Preguntan sobre las operaciones unitarias en el proceso de recuperación de invertasas. ¿Cuáles son estas? Y también preguntan qué inconvenientes se presentan. Híjole, sí, los inconvenientes fueron muchos. La invertasa que produce la levadura nativa, es decir, Candida lactis condensi, está asociada a paquete celular. Esto quiere decir, no es intracelular, pero tampoco se secreta al medio de cultivo. Aparentemente permanece en el periplasma de la célula, es decir, el espacio que está entre la pared y la membrana celular.
Eso está reportado y fue así, es decir, uno de los inconvenientes mayores que tuvimos como procesos unitarios para la producción de la enzima fue el proceso de lisis celular, porque no hay en México un aparato en escala piloto que nos permita llevar a cabo lisis celular a las características que nosotros queremos. Es decir, sí hay prensas francesas, sí hay homogenizadores, pero no existen, o al menos nunca encontramos en México este tipo de equipos que nos permitiera llevar a cabo la lisis celular a baja temperatura y la liberación de la enzima para su posterior recuperación. Entonces, de cierta manera, los procesos unitarios de fermentación upstream y downstream están más o menos cubiertos. El único obstáculo que nos encontramos fue ese. Entonces tuvimos que recurrir a una empresa canadiense que se dedica a generar un tipo de equipos que específicamente para alisar levaduras. También se puede utilizar para bacterias, porque pues, es el paso que existe, al menos con la levadura nativa. Con respecto a la levadura recombinante, pues ahí no tenemos problema, porque esta sí es completamente extracelular y bueno, pues podemos separar por filtración o centrifugación la biomasa celular y después por procesos de concentración a través de cromatografía podemos concentrar la enzima y entonces al final pues obtenemos una preparación clarita, ¿no? Que puede ser utilizada en rellenos, en los rellenos estos de los chocolates, ¿no? Que también cuando tú los muerdes es un líquido transparente, ¿no? Entonces ese fue el mayor obstáculo al que nos enfrentamos. Gracias, doctor. Hay otra pregunta sobre los parámetros cinéticos que se presentaron, la KM y la Vmax, en donde observan que hay diferencias importantes entre la proteína nativa versus la recombinante. Sí. Y pregunta si pudieron determinar cómo están relacionados los factores estructurales con la cinética de la enzima. Sí. Y si la hiperglicosilación podría estar asociada a la resistencia inhibitoria a alta concentración de sustrato. Sí, en realidad lo que se sabe, lo que está reportado es que la invertasa de Saccharomyces cerevisiae tiene, además del sitio catalítico, un segundo sitio de unión a sustrato, que cuando se une el sustrato en este segundo sitio, cambia modifica la estructura tridimensional de la enzima e impide que el sustrato se pueda unir al sitio catalítico. Eso es lo que está reportado. Entonces, lo que nosotros suponemos es que la gran cantidad de carbohidratos, bueno, en realidad no sabemos si esta invertasa de... perdón, estoy señalando. Sí, es esta. Esta invertasa de Candida lactis condensi posee también un sitio de unión, un segundo sitio de unión a sustrato. Es posible que sí, es posible que no lo sabemos. Sin embargo, lo que nosotros teorizamos es que los carbohidratos, de cierta manera, están trabajando para impedir, en caso de que exista, que este segundo sitio de unión a sustrato pueda unirse precisamente a la sacarosa para poder inhibir el sitio de unión catalítico, el sustrato. Es decir, esos son experimentos que no nos hemos no nos habíamos planteado. Incluso, obviamente, el objetivo del proyecto fue meramente desarrollar una tecnología. Hemos tenido tiempo para hacer un poco de análisis, pero pues el objetivo es cubrir de estos pasos del 1 al 9, ¿no? Y hay algunas cosas que sí hemos podido develar con respecto a este trabajo con la invertasa. Suponemos que pueda también, porque todos tienen una estructura muy similar, entonces suponemos que esta invertasa también pueda tener un segundo sitio de unión a sustrato y que la unión del sustrato a ese segundo sitio de unión pueda también inhibir la unión del sustrato al sitio catalítico. Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que muy probablemente estos carbohidratos que forman parte de la estructura de la invertasa puedan estar impidiendo de cierta manera el sitio de unión a ese segundo, el sustrato a ese segundo sitio de unión, perdóname. Había otro, pero yo no me acuerdo qué era. Los parámetros cinéticos, ¿no? Sí, aquí está, por ejemplo, la constante de afinidad al sustrato, que fue de 0.1 para la invertasa nativa, y para la invertasa desglicosilada pues se va a la mitad, ¿no? Pierde la mitad de afinidad al sustrato.
Y la invertasa recombinante, bueno, pues es muchísimo mayor, incluso 10 veces mayor, 10 veces menor, perdón, la afinidad de sustrato que la invertasa de Saccharomyces. Entonces, seguramente también esos carbohidratos están participando en la velocidad, en la afinidad que tiene la enzima por el sustrato y obviamente la velocidad, ¿no? Que aquí también la velocidad máxima es de 10 y una vez que le eliminamos los carbohidratos, pues se va a la mitad, ¿no? Entonces, seguramente también este mantenimiento en las estructuras secundarias que forman parte de la estructura tridimensional de la enzima, pues también le confieren esas características de afinidad, esas características de velocidad, esas características para funcionar incluso a medios con sustrato tan altos como son un 60% de azúcar, ¿no? Y pues seguramente todo eso está participando, esos carbohidratos tienen todas esas funciones, ¿no? Sí, muchas gracias. Creo que esta pregunta estaría relacionada con otra. Preguntan justo eso, ¿cuál es la diferencia entre la enzima nativa y la recombinante? Además de lo que, bueno, acaba usted de comentar, ¿no? Del peso molecular y cuáles serían esas diferencias. Y sí, la secuencia, perdóname. ¿Cuál es la enzima que inhibe el sustrato o es la misma invertasa? No, en realidad el sustrato inhibe a la misma enzima. Ajá. La sacarosa inhibe a la misma enzima. La sacarosa es el sustrato de la misma enzima, pero ese sustrato también puede inhibir la actividad de la enzima cuando se utilizan altas concentraciones de azúcar. Y la otra, ya no me dio tiempo de apuntar. ¿Y sobre qué otras diferencias había entre la enzima nativa y la recombinante? La estructura, la secuencia fue la misma y la podemos corroborar. La diferencia, pues, es prácticamente que la enzima recombinante solo tiene un 10% de glicosilación. Es decir, ahí atribuimos esas grandes diferencias en términos de termoestabilidad, de estabilidad a pH, de velocidad máxima, de constante de afinidad a sustrato, a la concentración de carbohidratos que forman parte de su estructura. Solamente tiene un 10% de carbohidratos, ¿no? Tiene cerca el peso es de 140 y 140 daltons más cerca de 14 daltons que son atribuidos nada más a los carbohidratos. Y la otra, bueno, pues tiene el mismo peso, pero pues tiene un peso de 400 y tantos kilodaltons, ¿no? El resto del peso es carbohidratos. Entonces, esas diferencias, nosotros, en términos de las características bioquímicas que nosotros determinamos, se las atribuimos a que tienen muy bajo porcentaje de glicosilación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo genero una enzima con un 50% de glicosilación, o con un 25% de glicosilación, o con el 75% de glicosilación, como es la otra? Bueno, tendríamos que ver cómo cambian esos parámetros bioquímicos de esas enzimas, ¿no? Es a lo que quisiéramos llegar. Muchas gracias. Preguntan si la enzima producida se puede recuperar y si el cartucho que utilizaron donde se tenía la enzima y se hacía pasar de jarabe es lo que ustedes patentaron. Sí, lo que se patentó, a ver, voy a apuntar. Con la primera pregunta de recuperar la enzima, cuando se utiliza el jarabe, depende de la aplicación. Es decir, si nosotros la ocupamos para los rellenos de chocolate, pues obviamente tú agregas la enzima al fondant. El fondant es la base para la formulación de esos rellenos. Se agrega la enzima y una vez que se forma el chocolate, pues la enzima se va dentro del chocolate, ¿no? Y la intención es que vaya funcionando para hidrolizar sacarosa lentamente y que no se formen esos cristales. Entonces ahí, pues no, en realidad parte del producto, parte de la enzima se va en el producto. Ahí no se puede recuperar. Con respecto a los procesos de mejoramiento en los rendimientos de destilerías, pues tampoco. Es decir, ahí lo que se hizo pues, fue agregar una enzima cruda prácticamente, no ni siquiera purificada, y pues obviamente se agrega al fermentador de 100,000 litros y pues se lleva a cabo la fermentación y la enzima no se recupera. Hay procesos
que existen para poder reutilizarlas, ¿no? Que son productos de inmovilización, etcétera, que también de alguna manera también realizamos trabajo con respecto a eso, de la inmovilización enzimática para poder reutilizarlos, y hay trabajos muy interesantes que desarrollamos junto con el Cinvestav. Sin embargo, bueno, no para aplicaciones industriales, no, es decir, se agrega y se pierde, no se recupera. Gracias. Hay una pregunta sobre, para los diabéticos, ¿qué sería menos perjudicial, sacarosa o fructuosa? Pues es que tienen... la fructosa es más dulce que la sacarosa, ¿no? Y en esos términos el poder calórico es exactamente igual, no cambia. Sin embargo, la fructosa es más dulce que la sacarosa. Entonces, tú ocuparías menos cantidad de fructosa para endulzar tu té o lo que quieras endulzar, con fructosa que con sacarosa, ¿no? Porque la sacarosa, digamos, el poder edulcorante de la sacarosa es 100, el poder edulcorante de la fructosa es 130, ¿no? O sea, es un poquito más dulce. El poder edulcorante es mayor de la fructosa. Entonces, en términos para diabéticos, pues no, mejor no usen fructosa ni sacarosa, pero si tienen que utilizar uno, pues a lo mejor es mejor la fructosa, ¿no? Porque endulza más. Con menos cantidad puedes endulzar la misma cantidad de lo que te estés preparando, ¿no? Café o tu té o lo que sea. Gracias, doctor. Y hay una pregunta más de ¿cuántas personas trabajaron o trabajan en esta investigación? Híjole, pues comencé yo y sigo yo, soy el único que sigue, creo. Pero hemos tenido, con respecto al primer proyecto, bueno, fuimos alrededor de unas 12, 15 personas que participamos en el primer proyecto. Fue un proyecto muy corto y que tuvimos que trabajar muchos al mismo tiempo para poder generar resultados. Y con respecto a este trabajo de la invertasa o de las levaduras en general, pues yo considero que es un número un poquito más grande, considerando todos los actores que yo mencioné hace un ratito, pues es un grupo de cerca de 40 personas, ¿no? Obviamente algunos nos ayudaron a hacer ciertos análisis, otros participaron con la parte del financiamiento de la investigación, muchos estudiantes que llevaron a cabo análisis desde hace años ya, pues para la formulación de las presentaciones de invertasa, si es para su aplicación en confitería, si es para su aplicación en la industria del alcohol, o si es para la producción de jarabes industriales. Fueron muchos estudiantes, alrededor de 7, 8 estudiantes. Y yo creo que sí, fácilmente un total de 40 o más personas, ¿no? Pregunta más, ¿qué piensa sobre el uso indiscriminado de HFCS en la industria de bebidas? ¿Cómo impacta esto en nuestro país, donde la caña de azúcar representa una entrada económica para muchas personas? Sí, en realidad es un asunto. Incluso, bueno, pues ha habido crisis azucareras en decenas de años pasados, ¿no? Es decir, sí, la cantidad de gente que depende de la siembra y la producción de caña, pues es muy amplia, ¿no? Y no había en realidad una solución, ¿no? Yo creo que la solución puede ser tecnológica, es decir, se puede utilizar el azúcar de caña no solamente para la producción de azúcar de caña, sino se puede utilizar para diversos fines, ¿no? Uno de ellos pues, es un jarabe invertido que puede ser un sustituto en la industria refresquera de los jarabes de maíz de alta fructosa. Impacta negativamente, obviamente. Ahí ya hablábamos de hace una década de unas pérdidas impresionantes en términos de la economía de las familias que dependen de la producción de la caña. ¿Por qué? Porque la industria prefiere ahora consumir jarabes de maíz de alta fructosa que azúcar de caña. Sin embargo, ahí eso fue en un principio. Y después se notó que obviamente el sabor de un jarabe con azúcar de caña es completamente distinto al sabor de jarabe de maíz de alta fructosa. Es decir, no se puede sustituir el azúcar de caña porque te da precisamente ese sabor muy característico, ¿no? Es un sabor completamente distinto a cualquier otro edulcorante.
que obviamente no te los da el jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, yo creo que la respuesta es la diversificación de procesos que nos permitan ocupar la caña, ¿verdad?, para la producción de múltiples productos, no nada más azúcar de caña, ¿no? Entonces creo que por ahí podría ser la respuesta, ¿no? El impacto ha sido negativo y ahí están un montón de datos en literatura, ¿no? De la cantidad de toneladas y toneladas que se sustituyó en la industria por el uso de jarabes de maíz de alta fructosa. Y bueno, pues la respuesta la tenemos nosotros. ¿Cómo podemos desarrollar procesos que nos permitan transformar, ¿verdad?, en un producto que sea útil, que sea que tenga un valor en el mercado, partiendo de azúcar de caña, ¿no? Creo que está un poco en nuestra cancha poder hacer ese cambio, ¿no? Esa diferencia. Hay una pregunta también relacionada, en donde menciona que Eric Domínguez, que ha escuchado que los productos en alta fructosa promueven más la biosíntesis de ácidos grasos que la sacarosa. ¿Esto es cierto o es indiferente? Híjole, eso sí no lo sé. No lo sé, la verdad no lo sé. Sé que hay algunos componentes de los jarabes de maíz de alta fructosa que son productos no deseados, pues, porque promueven cierto tipo de daños a la salud, ¿no? Que obviamente provienen de las maltodextrinas y de este tipo de productos que están en el almidón del maíz, que obviamente se pasan a formar parte pues son solubles, son pequeños, de los jarabes de alta fructosa. Sin embargo, eso sí no lo desconozco, la verdad, no lo sé. Y bueno, esta es la última pregunta. ¿Cuánto fue el tiempo en el que se tardó en desarrollar todo este proyecto y si se le dará continuidad? Sí, bueno, pues estamos trabajando ahorita con las levaduras transformantes que nosotros tenemos. Este desarrollo lleva un poco más de 10 años, el trabajo que se ha desarrollado en el primer trabajo que mostré, bueno, pues un trabajo prácticamente de un año, fue un trabajo muy corto, pero este segundo pues llevamos trabajando cerca de un poquito más de 10 años en el desarrollo de este proceso, y esperemos que pronto, bueno, pues pueda llegar a su conclusión, ¿no? También depende de otros factores como es el financiamiento, etcétera. Sin embargo, hay esas empresas que yo mencioné, pues siguen en el afán de poder desarrollar un proceso que pueda venderse y que tenga un valor en el mercado, ¿no? Entonces creemos que estamos ya cerca, que eso queremos, no lo sabemos, ojalá que sí. En un principio parecía que ya teníamos prácticamente todo resuelto, pero pues los procesos del escalamiento pues dijeron que no, los números no dieron. Entonces por eso nos vimos en la necesidad de generar alternativas, ¿no? Y la biología molecular nos dio esa gran posibilidad, ¿no? De poder ir hacia un lado, hacia otro, para poder continuar con el objetivo, que es crear industria mexicana que produzca enzimas propias, ¿no? Gracias. Una consulta, ¿qué organismo recomienda para hidrolizar almidón de papa en la obtención de bioetanol? ¿Organismo? ¿Qué organismo para la hidrólisis de almidón? Bueno, pues es que ahí ya hay un montón de enzimas que en realidad pues son muy efectivas, ¿no? Esos procesos se desarrollaron en la década de los 70 en Estados Unidos, que tienen que ver con la hidrólisis del almidón. Y pues bueno, ya hay procesos perfectamente bien establecidos de producción de esas enzimas. Entonces yo lo que me iría pues sería por esas enzimas, directamente el consumo de las enzimas que ya existen. En el término de las amilasas hay muchísimas, hay grandes desarrollos y enzimas que realmente funcionan. Entonces ahí pues que la producción de amilasas, la verdad es que yo no vería mucho chance de poder entrar. Sí a las invertasas, porque pues no hay invertasas, ¿no? Pero las amilasas hay muchísimas. Generalmente se ocupa aspergilos para producir amilasas recombinantes. Debe haber otros métodos, otros sistemas de expresión, ¿no? Pero lo que conozco más es aspergilos, incluso bacillus. Hay una amilasa de bacillus también muy interesante,
Pero en ese caso, para el negocio del almidón, pues yo me iría por las enzimas que ya existen, las enzimas comerciales, que seguramente pues van a funcionar muy bien, ¿no? Ahí sí hay mucho mercado donde escoger. Bueno, pues me parece que ya son todas las preguntas. Les agradecemos nuevamente, primero al doctor Miguel Ángel Plasencia por su tan interesante plática, que bueno, los asistentes así lo han manifestado. Le agradecemos nuevamente su participación en este ciclo de conferencias. Y también les agradecemos a todos los asistentes por estar nuevamente con nosotros en este ciclo de conferencias de bioprocesos y aplicaciones. Les recuerdo que al inicio de la sesión se va a colocar el link de asistencia. Se va a cerrar porque ya solamente se va a dejar abierto durante un cierto tiempo. Sí les pedimos que estén atentos. Recuerden que para que se les pueda otorgar su constancia se les pide un 80% de asistencia a las conferencias y bueno, ya les estaremos avisando sobre la dinámica, como ustedes saben, de estar enviando sí se les pide que hagan el registro de su nombre completo de una manera correcta porque de ahí se toman los datos para las mismas. También, bueno, nuevamente a todos los que ya nos han acompañado en los anteriores, saben que el chat es para poder hacer las preguntas y bueno, les agradecemos mucho su participación en estos ciclos. Es el cuarto de los que estamos realizando y bueno, estamos aquí para... También les recordamos de nuestros programas de posgrado, que tenemos 4, y dentro que ustedes pueden consultar en nuestra página de cibatlascala.ipn.mx. Ahí pueden encontrar toda la información. Ahorita ya están abiertas las convocatorias de ingreso por si están interesados. Y bueno, pues les agradezco mucho y nos veríamos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde y feliz día para todos, particularmente para las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Un abrazo a todas.